Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago. Se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó la tierra en el lugar a donde se dirigían. Estamos leyendo el Evangelio según San Juan, que acaba de presentarnos el tiempo en que sucedió todo esto. Jesús había estado atendiendo a la gente que acudieron a ver los milagros que él hacía y los consideraban como signos, porque él curaba a los enfermos. Después, Jesús tomó la iniciativa y dijo a uno de sus discípulos, a Felipe, que cómo harían para darle comer a toda esa gente. Nos dice otras informaciones respecto a la Pascua, que era la Pascua de los judíos, y esto nos hacía saber que ya los cristianos tienen su propia Pascua. Ubicó el lugar precisamente el lago de Galilea, y allí Jesús aprovechó la información de Andrés, que le dijo que había un jovencito que traía vendiendo panes de cebada, los más económicos, los que la gente de escasos recursos podía comprar, y era una oportunidad muy buena para vender porque los peregrinos iban bajando hacia Jerusalén. Y con esos panes, y nada más con eso, porque a nadie se le pidió que compartiera su lonche, que lo presentara en algún lugar preciso. Esos panes Jesús, después de haber dado gracias, los fue distribuyendo, y comieron unos 5,000 hombres. 5,000 hombres era fácil de entenderlo porque la peregrinación obligaba solamente a los varones mayores de 13 años. Había mujeres y había niños, pero no los contaron. ¿Cómo era posible contabilizarlos? Se sentaron sobre la hierba verde en grupos de 50 y de 100. Pero después de que comieron, Jesús ordenó a los discípulos recoger los pedazos sobrantes y colectaron exactamente 12 canastos. Alguien dirá, ¿de dónde sacaron los canastos? Los judíos son descritos como los chistíferi, los que siempre llevan una cesta. Y como la gente quería hacer que Jesús fuera el rey, se lo querían llevar a Jerusalén porque vieron en él el profeta al multiplicar estos panes, él se retiró y los discípulos también. Ellos se embarcaron rumbo a Cafarnaúm, y en cambio Jesús se subió a una montaña donde estuvo haciendo oración. Los discípulos entraron en el mar. El lago de Galilea tiene entre 12 y 21 kilómetros, unos de largo y otros de ancho. Y ellos empezaron a navegar dirigiéndose a un punto preciso, a Cafarnaúm. Probablemente estuvieron muy cerquita de la orilla occidental. En esa zona debió haber sido la multiplicación. Ya había caído la noche, ya había oscurecido, y Jesús continuaba en la montaña a la que se retiró a hacer oración. Soplaba un viento muy fuerte y las aguas en el lago se iban encrespando. Los vientos que soplan en esa zona provienen del sur, del oriente y del poniente. Los del sur provienen de África
y son muy conocidos en toda la región del Mediterráneo porque tienen una potencia muy fuerte y sobre todo por lo cálido del aire. Los otros vientos provienen de la parte del occidente y esos van tomando más fuerza porque pasan entre unos espacios llamados wadis, como unos cañones, donde se van fortaleciendo en su velocidad, y cuando entran a la parte del lago de Galilea, que está completamente rodeado de montañas o de pequeñas colinas, pero que fungen como una muralla, estos vientos rebotan y empiezan a girar. Y si se juntan los vientos de diferentes puntos de proveniencia, esto sucede que activa las olas, las moviliza, están girando continuamente. Y si agregamos que se encuentran a una profundidad de 200 metros bajo el nivel del mar, lo que sucede es como si se agitara un recipiente lleno de agua. Y con el calor mucho más fuerte era esta especie de tormenta, que no era una lluvia, era una tormenta de aguas que cada vez iban creciendo, las olas levantándose más violentas, chocaban contra la barca, pero además les hacían dificultoso su trayecto, su navegación era contra el viento. Nos dice San Juan que los discípulos habían avanzado prácticamente hasta la mitad del lago, que tiene aproximadamente 12 kilómetros, llevan entre 5 y 6 kilómetros con todas las dificultades, están a la mitad, y sucede que en ese momento ven a Jesús, pero Jesús viene caminando sobre las aguas, y esto es impresionante porque se trata de otro signo, de una manifestación que Jesús le está dando a sus discípulos, porque así son llamados aquí, entonces está actuando como maestro. Él viene caminando sobre las aguas y el viento van en contra de él y no le impiden avanzar. Cuando se está acercando a la barca, los discípulos se asustaron, pero no se nos dice qué pensaron en este evangelio. Les dio miedo ver a alguien caminando sobre las aguas, y entonces resonó la voz de Jesús, que se identificó diciéndoles: soy yo, no tengan miedo. Pero si hemos leído la Biblia, en el Antiguo Testamento solamente de Dios se dice que Él es el que camina sobre las aguas. Y por eso esto, más que un simple signo, es una manifestación de que Jesús es Dios. Puede caminar en las aguas, sobre las aguas sin hundirse, puede caminar contra el viento y las olas sin que lo empujen. Y sucede otra cosa, que cuando los discípulos ya tienen cerca a Jesús, quieren hacer lo que suba a bordo de la nave, y en ese momento en que ellos están tratando de hacerlo subir, la barca toca tierra, y toca tierra exactamente en el lugar que era el destino al que se estaban dirigiendo. Así los discípulos tienen una lección más. Jesús pudo avanzar prácticamente a mayor velocidad que la nave, que la barca en la que viajaban. Las fuerzas violentas de las olas no le impedían ni le dificultaban su avance, ni siquiera los zarandeaban para que se hundiera, y por eso ellos tienen que descubrir quién es su maestro al notar todo lo que él puede hacer, además de haber multiplicado los panes y los pescados. También es capaz de caminar a velocidades superiores a las de la barca en que ellos viajaban. Tiene la capacidad de ir en contra del viento sin que el viento y las olas le hagan obstáculo. Y luego la sorpresa impresionante no fue solamente eso, sino que al momento en que pretendían darle un servicio a Jesús para que ya no caminara, se toparon con la tierra y habían llegado a su destino sin explicarse cómo de la mitad del mar o del lago de Galilea llegaron a la orilla.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.